breve resumen de lo que anunciaron los ministros. Sí, importantes anuncios, Eduardo, del ministro Moroni y también el ministro Guzmán. Repasamos algunos puntos importantes. Alcanza a monotributistas clase A y B, es decir, las categorías más inferiores del monotributo. También hay que consignar que buscan alcanzar también a empleados informales y por eso precisamente destacan que van a llegar incluso a los informales, no solo que pertenezcan al sector en negro de la economía, sino también a los que pertenecen a trabajadores de las casas particulares. Eso es lo que también consignó el ministro Moroni. 3,6 millones de familias alcanzadas, no personas, 3,6 millones de familias alcanzadas, dijeron los ministros. 10.000 pesos asignación en abril, la prometida, 10.000 pesos que se cobrarán en abril, se presentarán a través de un formulario en ANSES. Lógicamente no tienen que tener ningún otro ingreso. Hay que agregar otro tema importante que es que va desde los 18 a los 65 años. Jubilados no cobran, es decir, si había un jubilado que aparte era monotributista, clase A o clase B, no cobra. También hay que aclarar, y lo aclaró el ministro Moroni, si alguno de los alcanzados o candidatos a recibir este ingreso familiar de emergencia percibe AUH, asignación universal por hijo, puede presentarse. Es decir, y lo explicó el ministro Moroni, que la asignación universal por hijo precisamente tiende a proteger a los hijos de la familia en cuestión y por eso acá directamente se atiende al matrimonio o a las personas que integran la familia que van a recibir esos 10.000 pesos. En principio, por única vez, no se descarta que sean prorrogados, Eduardo. Ahora, yo me pregunto, ¿autónomos y profesionales son invisibles en este país? ¿No existen? ¿No hay nada para ellos? No hay, por lo menos lo que la verdad. Sorprende porque ni siquiera uno esperaba que postergaciones el pago de la cuota de autónomos, algún tipo de... También al resto de los monotributistas, Eduardo, el resto de los monotributistas. Claro, obviamente. Recordemos que hay más categorías de monotributo que tampoco están siendo alcanzadas, ni siquiera, por lo menos por lo consignado hasta el momento de los anuncios recién, de postergaciones, ni siquiera en las cuotas. Pero, en definitiva, bueno, habrá que ver cómo y la cantidad de personas. El gobierno dice 3,6 millones de familias. Suena demasiado, pero veremos en definitiva cuántos llega a alcanzar este programa, este ingreso familiar de emergencia que acaba de anunciar el gobierno nacional. Claro, porque yo lo que noto es, a ver, sos planero y tienen 3.000 pesos, ¿no? Está bien, me parece bien, qué sé yo. Estamos en emergencia por el coronavirus. Sos jubilado sin aporte y también tenés los 3.000 pesos, más o menos, ¿no? Más o menos. Por el coronavirus. Y me parece bien, qué sé yo. Cobrás una AUH y tenés también el bono de 3.000 por el coronavirus. Ahora, si sos médico, enfermero, docente, laburante o jubilado con aportes, bono no hay. O si tenés una pyme chiquita. Sos un profesional o un autónomo, nada. O una pyme chiquita, un comercio que están con el agua hasta acá. Que no van a facturar nada este mes, Eduardo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a...? Suena ¿Por qué no le poco. quitan, por ejemplo, no sé, porque el campo sigue produciendo? Claro. ¿Por qué no le sacan las retenciones? No sé. Bueno, No, también hay que quitar lo que hizo el gobierno de Mendoza, que por lo menos hizo un tope a los salarios Muy de los interesante. funcionarios. Por lo menos simbólicamente. Entonces, simbólicamente creo que lo fue en 100.000. 50.000. 50.000 pesos. Y con eso recaudás y redistribuís. Claro. Porque la verdad que en la situación actual, que haya funcionarios públicos que cobren más de 100.000 pesos, 150, 200... Pero además se nos va... Suena poco equitativo, digamos, Se por nos lo va a menos. destruir el aparato productivo, se va a destruir la Argentina que genera, que le permite después al gobierno generar recursos, que después le permite al gobierno recaudar y redistribuir. Va a ser complicado. Se va a morir la gallina de los huevos de oro o la vaca lechera. Hay que cuidarla mucho porque si no el daño después del coronavirus va a ser tan grande como el coronavirus. Mariano, querido. Hoy se conoció, a raíz de lo que estaban diciendo recién en la mesa, el senador Juan Carlos Marino de La Pampa puso a su disposición, renunció a las 2 dietas de abril y mayo, justamente para donarlas en favor de hospitales públicos para atender el coronavirus.
Al margen de esto, que podría llegar a ser una actitud que el mismo senador invitó a que otros políticos tengan, al margen de esto también se presenta un problema digamos, para las pymes, para todo digamos, el sistema productivo, que es el que no haya clearing bancario y por lo tanto no se puedan cobrar los cheques. Pues si no hay clearing bancario, los cheques no se pueden depositar, no puede haber cheques, y eso paraliza la economía. Hasta ahora, yo no sé, Willy, si vos lo preguntaste en gobierno, pero hasta ahora en gobierno nadie me pudo contestar. Mínimo hasta el 1 de abril no va a haber noticias respecto a cambios en el sistema de clearing. Así que eso mínimo. Y de AFIP Pero nada, ahora... de impuestos nada. Nada, cero todavía. alas por ahora, porque uno esperaba de vuelta postergaciones, que han hecho otros países lo han hecho. Pero si no recaudás en tu comercio, en tu trabajo, ¿cómo vas a hacer para pagar los impuestos? Aparte de vuelta, como consignábamos aquí en este Porque programa, además tampoco Eduardo, las tarifas... En muchos casos no lo vas a recaudar de otra manera, no lo vas a recaudar. Por más que, o sea, por más que vos digas, bueno, mantengo el vencimiento. Como la crisis y la caída del consumo es tan grande que no lo vas a recaudar. Entonces por ahí vos decías, bueno, postergo el paso y en cierta manera mantenés en regla o en una situación de funcionamiento dentro de lo legal la parte impositiva, pero ni siquiera eso. Claro. Digamos, ¿no? Me voy con Adrián Sack bueno. a los Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas y lluviosas tardes desde aquí, desde Atlanta, Estados Unidos. Estamos observando cómo, bueno, Donald Trump está finalizando su nueva conferencia de prensa con declaraciones por lo menos sorprendentes, ¿no? Se está notando cada vez más como Donald Trump, su voluntad es terminar con esta cuarentena que empezó hace una semana y que estaba prevista para 15 días, terminarla el lunes próximo, es decir, exactamente cuando se terminen los 15 días, por más que desde el Consejo Médico que está junto con él, por más que desde que el doctor Anthony Fauci, que hace 2 días que no va a las conferencias de Trump, atención con esto, y que la CDC y que todos los demás les están diciendo, por favor, tenemos que profundizarla, que extenderla, que tratar de hacerla obligatoria a nivel nacional, cosa que no sucede. Solamente en 8 estados se ha declarado obligatoria. Él hoy acaba de decir, hace minutos nada más, dijo esta frase: este país fue concebido, fue hecho para ser un país abierto. Tenemos que llegar pronto, muy pronto, estas palabras usó, a volver a estar operativos a pleno, a volver a recuperar nuestro trabajo, ¿no? Esto ya lo insinuaba ayer, anoche, cuando después de la conferencia, en la que se fue muy ofuscado, tuiteó que sería peor el remedio que la enfermedad, refiriéndose a esta cuarentena, ¿no? Que ni siquiera es obligatoria en la mayor parte del país. 100 millones de 330 millones en total que tienen los Estados Unidos está bajo una cuarentena que ni siquiera donde es obligatoria es tan estricta como en la Argentina. Por ejemplo, están abiertos los bancos, está permitido que la gente salga a pasear en tanto y en cuanto mantenga la distancia social. Y bueno, eso enciende realmente bastante preocupación en el staff médico. Vuelvo a decirlo, el doctor Anthony Fauci, que tantas veces nombramos acá y que mucha gente espera escucharlo, ya volvió a faltar. Y bueno, los casos crecen exponencialmente. La semana pasada no llegábamos a los 1000 casos hace una semana. Ahora tenemos 44.000 y ya en todo el país hay cerca de 520 muertos. Y no se actualizó la cifra mientras estuve hablando. Y bueno, se preparan los grandes centros urbanos, en especial Nueva York, Lo de Nueva York, Los Ángeles. Empezamos a mostrar ahí las imágenes. Sí. Se ha militarizado. Sí. Es realmente impresionante la entrada de los militares a la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? ¿Podés explicar por qué esto? Sí, cómo no. Nueva York fue decretada zona de catástrofe antes de ayer, igual que los estados de California y Washington, el que está al oeste, no Washington DC, no la capital, y eso hace que el ejército, no solamente ya las fuerzas de reserva, pueda participar activamente de tareas de logística, de tareas humanitarias, por ejemplo, distribuyendo las camas de hospital y los respiradores artificiales y haciendo hospitales, digamos, donde no los había, por ejemplo, en hoteles o, por ejemplo, en el centro de convenciones
inmediaciones de Nueva York, donde hoy se instalaron ya 1000 camas, todavía no hay pacientes ahí, pero se espera que esto se llene, porque, bueno, como bien dijo la máxima autoridad médica del país, el cirujano general Jeremy Adams, esta semana se va a poner todo muchísimo peor. Pero volvamos a Trump. ¿Qué pasa por la cabeza de Trump? Recién lo acabo de escuchar y acabo de escuchar a alguien que sí lo acompaña, que es la coordinadora médica, la doctora Débora Birx, que dicen, los Estados Unidos son 50 estados, esta es la lógica, y cada estado tiene su curva y tiene su evolución. No es necesario hacer una cuarentena obligatoria a nivel nacional porque sería perder el equilibrio, aplicar la misma medicina para todos los Estados Unidos, cuando hay algunos que pueden tener más libertad que otros. Fijémonos cómo todavía les interesa el tema de la libertad y tratan de hacer equilibrio con esto. Pero ¿saben por qué es? Porque Donald Trump, sobre todo, se la pasa mirando, está fijo, como muchos estadounidenses, y como hombre de negocios que es, tienen los ojos puestos en Wall Street, en el Dow Jones, y vio que ya perdió 10.000 puntos en 2 semanas, y que son negocios que va a ser muy difícil recuperar, que los estadounidenses van a sufrir un desempleo muy alto. Trump hoy está mirando más la economía que la salud de los norteamericanos. No como aquí. Alberto Fernández ayer fue claro con Antonio Laje, dijo, entre la economía y la salud. Y por ejemplo, el presidente de Paraguay, Abdo, dijo algo muy parecido. Entre la economía y la salud. Hay como una diferencia entre los líderes del mundo, ¿no? Qué sé yo, Boris Johnson prefiere la economía a la salud, ¿no? Hay, Eduardo, dos posturas claramente diferenciadas. Claramente diferenciadas. En el mundo está dividido. Aquellos presidentes que siguen a rajatabla los consejos de los epidemiólogos, de los médicos, y que apuestan a que de esa forma se va a terminar, por lo menos se va a ralentizar la expansión del virus, y los otros que dicen, ojo que el remedio puede ser peor que la enfermedad, y si matamos la economía no vamos a tener de dónde recaudarse. Hay infinidad, el doctor lo sabe bien, de problemas que surgen a partir de una economía dañada. Entonces preferimos problemas sanitarios también. Entonces preferimos matar miles de norteamericanos o ingleses. La pulseada intelectual. Claro. Ahora, finalmente, hoy Boris Johnson tuvo que decretar la cuarentena obligatoria. Claro. Hoy, finalmente llega. Lo mismo Bolsonaro. Yo creo que Bolsonaro va a ir. Sí, Adrián, ¿qué querías decir? No, digo, y 3 semanas de cuarentena obligatoria, o sea, mucho peor de lo que tenían previsto inicialmente. Boris Johnson se vio completamente desbordado, era visto como un aliado de Trump en esta cruzada por privilegiar la economía por sobre todas las cosas y por considerar que la economía es lo que mueve al país y no tanto como la salud, ¿no? Parece increíble viéndolo como argentinos quizá, que se vea de esta manera, pero aquí le tienen miedo al 1.000.000 de desempleados que se viene, al 20% que se cree que habría de desocupación si se sigue extendiendo la cuarentena. Y Donald Trump sigue hablando, hoy al comienzo de la conferencia de prensa, seguía diciendo que la gripe común mata más gente que el coronavirus. O sea, volvió a su planteo inicial después de que parecía haber reconocido la gravedad. Vamos a compartir esto con el doctor Sin acá. ¿Qué te parece la declaración de Trump? Que es una tontería bajo todo punto de vista. No hay ningún estudio epidemiológico, ninguna predicción, ningún escenario epidemiológico que marque esto. Definitivamente está con el libreto del año pasado, no con el libreto de este año. Este año el libreto es coronavirus desplaza virus de la influenza. Para nosotros, que estamos en el hemisferio sur y todavía no empezamos el invierno. Para Estados Unidos, ya los que mató la influenza los mató. Ahora empieza el coronavirus a matar gente. Este es el tema que Trump... cuando 2 virus circulan en el mismo momento en algún lugar, uno que es más fuerte va desplazando lentamente al otro. Ya tuvieron una gripe muy fuerte en Estados Unidos, muy fuerte, mató a 160.000 personas. El coronavirus va a matar a más o menos la misma cantidad de gente, o mucha más. Esto es lo que no entiendo por qué no acepta, porque el tema no es que no lo sabe, que no se lo dice. Pero ahí, doctor, el planteo desde la mentalidad norteamericana y mucho más de Trump, que eso hay que entenderlo, no es nuevo esto. En Estados Unidos, en Inglaterra, se vivió la guerra sin parar al país.
las grandes guerras, a Pero diferencia... las guerras no eran no fueron en América. claro, Sí, no no, fueron bueno, en pero, territorios, pero entonces, en el Reino Unido sí. así es fácil. En el Reino Unido sí. Y bombardeaban y no hacían irse a la gente a los lugares de trabajo. Estaban trabajando, los bombardeaban, se iban al refugio un ratito y volvían a trabajar. El país se mantuvo. Es otra concepción. Otra concepción. Yo no sé si... Obviamente el camino que elegimos es este y hay que respetarlo a rajatabla. Ahora, a la vuelta de toda esta tragedia se verá quién eligió el mejor camino. Perdón, el norte de Italia es exactamente igual que lo que tú estás describiendo en cuanto a Inglaterra en términos de trabajo, o Estados Unidos. Han muerto 6.000 personas ya. No, lo y está entiendo, todo lo entiendo. colapsado. Ahora van a ¿Por qué morir. no va a ocurrir en Estados Unidos? Van a morir, doctor. Usted dijo 150.000 personas murieron con la gripe y no se paró Estados Unidos. No, Si van a no. morir los mismos por coronavirus y se para O Estados más. Unidos, es dramático. O sea, yo entiendo el dramatismo del coronavirus, lo entiendo. Ahora, prestaría un poco de atención a estas voces que te dicen cuidado de no tomar medidas tan extremas que maten a la economía y después el problema sea mayor. No sé. Y bueno, después veremos, qué sé Después yo. veremos, La es como- posguerra. Claro. Ahora estamos en guerra. Es como una pulseada que hay Ahora entre dos estamos en teorías, guerra. ¿no? Después vamos a ver la posguerra de cada uno de los La países. historia, y los la líderes. historia, Eduardo, que tenemos acá al lado, un país gigante que está siguiendo el otro criterio. Pero Luis, Criterio Trump y Boris Johnson. esto es como si... Exactamente, Bolsonaro me refiero. Al lado está siguiendo el otro criterio, veremos. Vamos a ver cuánto aguanta. Es Claro. como si vos estuvieras en este momento en una guerra, en plena guerra, y tenés 14 tanques, usas uno nada más. Porque los 14 tanques los guardás para la siguiente guerra. Hermano, así no funciona la epidemiología. No, es una no, cosa lo mucho entiendo, más lo seria. entiendo, Me doctor, parece lo que entiendo, el lo tema entiendo. de la biología es demasiado serio como para dejarlo en manos de Trump. Para usar una frase hecha. Me parece que... Lo que pasa es que la teoría Trump, vos imaginate la teoría Trump en el conurbano bonaerense. Claro, claro. O en las 4.200 villas de todo el país. Es una teoría complicadísima. Es ¿no? complicada. Porque ahí estás poniendo en riesgo millones y millones de personas al borde de la muerte. ¿Qué sé yo? Es diferente, me parece a mí que es... Ahora, en el camino, poquito porque está diferente bien, en eso. hipotéticamente supongamos que esto sirve para mantener la economía. Vas a colapsar el sistema sanitario, porque no hay ninguna duda que va a colapsar. De hecho, colapsó en Italia, en Francia, en España, está colapsando en todos lados. Tu sistema de salud va a colapsar. Reponer el material humano. Y Ahora, ¿no va a ser indefectible que el virus avance igual, doctor? ¿Me entiende lo que le digo? Al altísimo costo, porque la cuarentena se cuela por todos lados. Mira, yo te voy a decir... Se cuela por te todos voy a lados la te voy a cuarentena. O sea, contestar. La única- hacemos una cuarentena generalizada. Es muy Luis, importante Luis, quedarse en la casa. Yo te voy a contestar drásticamente. Si vos no querés que el virus avance, si vos no querés que avance, no lo midas. Listo. No lo midas, como hacen algunos países, no lo No, miden. no, pero digo, No testeás, La no sabés cuarentena que debería están ser enfermos, 100%. se mueran. La única forma, nos hemos pasado días y días y días señalando por donde se colaba el virus. En las aduanas, acá, más allá, con cuarentena, sin cuarentena, los que se ¿Qué van vas a a hacer? las vacaciones, los Te que no vas se a van. resignar. Te vas a resignar a que esto sea así. No, bueno, pero es casi una utopía pensar que se va a parar todo un país y No. que no A se ver, va a colar yo, el virus. Yo te quiero poner... Ahora, No, el sí, virus te ya pongo- está. Claro. El virus ya El está. virus ya está. Pero Entonces, perdón, Ahora, lo que tenés que hacer es Es bajar la achatarlo. curva, eso lo Disculpame, entiendo. La Ahora, única hay, manera es quedarse en casa. hay evidencias, doctor, de China que se tiene- baja la curva y China se... tiene 4 días de 0 casos. Italia empezó a bajar la cantidad de casos nuevos. Y, China ya terminó con su historia de la epidemia. se Cuando acabó. endurecieron, Duró 3 meses, no duró 5 años o 4 años como la Segunda Guerra Mundial. Duró No, lo entiendo, lo entiendo. 4 Ahora, meses. escucharía la otra campana también por si acaso, ¿no? De ver, ojo con la economía, porque después, ¿con qué nos vamos a encontrar? si la estamos escuchando. Sí, pero digo, se van a... Acá Vamos a ver a dónde en la Argentina se anuncian medidas solo para los sectores más postergados. Exactamente. Ahora, la clase media Y se lo queda marcamos- fuera. Y lo Lo que estamos acabamos de- marcando. Lo acabamos de hacer. Lo estamos marcando, estamos diciendo. ¿Y los autónomos? Bueno, la ¿Y clase los media se queda profesionales? fuera. La clase media es la que paga clase media impuestos. Son invisibles. La clase media argentina, cada vez más chiquita, más postergada, más golpeada, es la que paga impuestos. Se va a quedar sin plata el gobierno. Es lo O que va a estamos tener que diciendo. apelar a una inflación... Imprimir estamos diciendo. plata, claro. en Es lo que estamos diciendo. No, lo Estamos entiendo, diciendo. pero digo, pongamos el foco también en... Pero es una elección... El gobierno nacional, el presidente de la República ha tomado una decisión para mi gusto sabia.
Cuando tuvo que optar por la economía, como decía Eduardo, La economía o o por la la salud, salud. ¿Cómo hace? Pero ¿cómo, No, cómo yo resistís? entiendo ¿Cómo que es un- resistís un día? entiendo que es un dilema. ¿Cómo resistís un día como en Italia que te aparecen 700 muertos? Entiendo que es En un día. dilema ¿Cómo resistís gigantesco, eso? enorme. Ojalá Y vas a que decir, por no, la este camino economía me sigue lo logremos funcionando. postergar o Es muy mejorar o probable. alivianar. ¿Qué decís, Una- Willy? una- Perdón, Luisito, ¿qué decís, Luis? Perdón, No, Willy. Yo decía, ¿cómo resiste en una teoría como la que impulsa Trump que un día te aparezcan 700 muertos De golpe, en un, de golpe, en un día, como 24 te pasó con Italia? ¿Entendés? Y vos decís, no, pero la economía al menos me funciona. No resiste. Una No, frase- Ojo, 700 por día. 700 por porque día. vienen Sí, sí, dándose... ahora bajó un ¿Cómo te poquito, ahora son resistís eso? 610. Hace 3 días que estaba empezando a bajar Bajando, en sí. Italia. Y por aparte- suerte, ¿no? aparte- Pero bajar ¿sabes? significa, a ver, en vez de 700 se Hay mueren 650. 500. Sí, pero esos 500 son los que vienen enfermos hace 10 días, digamos. El tema son los nuevos casos. Exactamente. Lo que va No, bajando no, son pero los- igual estamos hablando del impacto que te genera como gobierno la noticia de tener todos los días 700 muertos. O 500. Perdón, Sí. solo quiero contarte que perdón. una frase que este fin de semana, en el día de ayer, más precisamente, dijo el presidente Alberto Fernández, que en la Casa Rosada me decían, esta es la frase clave. Dijo, hay muchas cosas que van a cambiar en la economía a partir de esto, a partir de ahora. Alberto Fernández está hablando de un cambio a nivel global. Dice, vamos a gastar todo lo que sea necesario para que la gente esté tranquila. Eso significa imprimir. Esta es la frase Va a imprimir. clave. El tema es después, que dicen en la el- posguerra. Exacto. Después Cuando vemos. estemos inundados de pesos, a ver qué es lo que va a pasar después. Pero bueno, Por eso Después muchos vemos. Pero dicen, que no es- Eduardo, perdón, Economía por de eso muchos guerra. dicen que en función de esta frase, las medidas que hoy anunció el presidente, o que anunciaron, mejor dicho, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, pueden no ser las últimas, es decir, puede haber más medidas. Claro. y bueno, ¿no? va a Ok, tener Es que decir, haber. esto es una sucesión día a día que se Va a van a ir tener que ver. estudiando. Las medidas que anunciaron hoy, por el cálculo rápido que Yo le hicimos, digo al señor son 30. Moroni y al señor Guzmán y al señor Culfas, no invisibilicen a la clase media que paga los impuestos, a los autónomos y a los profesionales. Porque hasta ahora son invisibles en este país. Invisibles, invisibles. Y tienen sus actividades cerradas. Totalmente, totalmente. Y esto viene para largo, porque primero era 31 de marzo y hoy anunciamos que se viene hasta el 6 de abril. Y no sabemos si después del 6 de abril se paró todo. Hay que ver.